Europa es un continente único, un mosaico de culturas, paisajes y monumentos que han marcado la historia del mundo. En este viaje recorreremos sus maravillas más espectaculares y descubriremos rincones sorprendentes que no olvidarás jamás. Bienvenido a un recorrido inolvidable por Europa. Y si te gustan los viajes, no olvides dar like y suscribirte para no perderte más tops de ciudades, países y destinos del mundo. París, la capital de Francia. Conocida como la ciudad de la luz, es sinónimo de romanticismo, arte y cultura. La Torre Eiffel domina su horizonte, mientras que el Louvre guarda algunas de las obras más importantes de la historia. Pasear por los Campos Elíseos, contemplar el Sena o visitar Notre Dame son experiencias inolvidables. París no es solo monumentos, también es gastronomía, moda y estilo de vida. Una ciudad que inspira y enamora a todo aquel que la visita. Roma, la ciudad eterna. Capital del antiguo Imperio Romano, es un museo al aire libre donde cada rincón guarda historia. El Coliseo, el Foro Romano y el Panteón son testigos de un pasado glorioso. Pero Roma no es solo ruinas antiguas, también es la ciudad del Vaticano, la Fontana di Trevi y plazas llenas de vida. Pasear por sus calles es viajar en el tiempo y descubrir una mezcla única de arte, cultura y gastronomía. Roma es historia viva y uno de los destinos más fascinantes del mundo. Londres, en el Reino Unido. Una capital que mezcla tradición y modernidad como ninguna otra. El Big Ben y el Parlamento son símbolos históricos, mientras que el London Eye ofrece vistas espectaculares de la ciudad. Londres es también cultura, con museos de fama mundial y teatros en West End. Pasear por sus parques, cruzar el puente de la Torre o disfrutar de sus barrios multiculturales son experiencias que muestran su diversidad. Londres es una ciudad global que siempre tiene algo nuevo por descubrir. Barcelona, en España. Una ciudad mediterránea llena de color, arte y vida. La Sagrada Familia, obra maestra de Gaudí, es su símbolo más reconocido. Pero también destacan el Parque Güell, la Casa Batlló y el modernismo que adorna sus calles. Las Ramblas y el barrio gótico son lugares llenos de energía y tradición. Barcelona combina cultura, playa y gastronomía, convirtiéndose en un destino imprescindible en Europa y en el mundo. Ámsterdam, en los Países Bajos. Conocida como la Venecia del Norte, esta ciudad está atravesada por canales que forman parte de su encanto. Sus casas estrechas y coloridas, sus bicicletas y sus museos de arte la convierten en un lugar vibrante y acogedor. El Museo Van Gogh, el Rijksmuseum y el Barrio Rojo forman parte de su diversidad cultural. Ámsterdam combina historia, modernidad y una vida urbana relajada que la hace única en Europa. Berlín, en Alemania. Una ciudad marcada por la historia reciente, donde el muro dividió al mundo durante décadas. Hoy, la Puerta de Brandeburgo, el Reichstag y los restos del muro cuentan esa historia, mientras que barrios modernos como Kreuzberg reflejan creatividad y diversidad. Berlín es cultura, con museos, galerías y una escena artística vibrante. Es un destino que invita a reflexionar, pero también a disfrutar de su espíritu joven y cosmopolita. Praga, en la República Checa. Una ciudad de cuento, con su casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad. El Castillo de Praga, el Puente de Carlos y el reloj astronómico son algunos de sus símbolos más famosos. Sus calles empedradas,
iglesias góticas y plazas medievales crean un ambiente mágico. Conocida como la ciudad de las 100 torres, Praga cautiva por su belleza arquitectónica y su atmósfera romántica. Viena, en Austria. Una ciudad imperial donde la música, la arquitectura y la historia se encuentran en perfecta armonía. Fue el hogar de grandes compositores como Mozart y Beethoven, y su herencia musical se respira en cada rincón. El Palacio de Schönbrunn, la Ópera Estatal y la Catedral de San Esteban son símbolos de su esplendor. Viena combina elegancia, tradición y modernidad, ofreciendo una experiencia cultural incomparable. Budapest, en Hungría. Una ciudad elegante, atravesada por el río Danubio y unida por majestuosos puentes como el de las Cadenas. En Buda, las colinas ofrecen vistas panorámicas, mientras que en Pest destacan la avenida Andrássy y el imponente Parlamento, uno de los edificios más bellos de Europa. Conocida también por sus baños termales y su vibrante vida nocturna, Budapest combina historia, cultura y modernidad, convirtiéndose en una de las capitales más atractivas del continente. Bruselas. La capital de Bélgica y sede de la Unión Europea, combina historia y modernidad en cada rincón. Su corazón es la Grand Place, una de las plazas más bellas del mundo, rodeada de edificios históricos y ornamentados. La ciudad también es famosa por el Atomium, un símbolo futurista construido para la Expo de 1958. Pasear por sus calles significa descubrir murales de cómic, chocolaterías artesanales y cervecerías tradicionales. Un destino que refleja la esencia europea, con un ambiente cosmopolita y acogedor. Brujas, en Bélgica. Una ciudad medieval de cuento, conocida por sus canales encantadores que le han dado el apodo de la Venecia del Norte. Su casco histórico, patrimonio de la humanidad, conserva plazas, iglesias góticas y casas con fachadas históricas. Pasear en barco por sus canales o caminar por sus calles empedradas es retroceder en el tiempo. Brujas es romanticismo, historia y encanto. Una joya europea que enamora a primera vista. Cinque Terre. Está formado por 5 pueblos pintorescos. Riomaggiore, Vernazza y Monterosso destacan entre ellos. Sus casas de colores se asoman al mar de Liguria. Es patrimonio de la humanidad y un destino único. Un paisaje de postal inolvidable. La costa amalfitana. Es un paraíso de pueblos junto al mar. Positano, Amalfi y Ravello son sus joyas más famosas. Sus carreteras panorámicas ofrecen vistas espectaculares. Playas, limoneros y casas de colores la definen. Es uno de los lugares más románticos de Italia. Santorini, en Grecia. Esta isla volcánica del mar Egeo es famosa por sus casas blancas con techos azules que se asoman sobre acantilados frente al mar. Sus atardeceres, especialmente en el pueblo de Uia, son considerados de los más bellos del mundo. Además de sus vistas, Santorini ofrece playas únicas de arena negra y roja, ruinas arqueológicas y una gastronomía mediterránea deliciosa. Es un lugar que combina historia, tradición y paisajes de ensueño.
Capri, isla famosa por su belleza natural. La Gruta Azul es su atracción más espectacular. Sus acantilados y villas atraen a viajeros de todo el mundo. Fue refugio de emperadores romanos y celebridades modernas. Un rincón exclusivo en el mar Tirreno. Dubrovnik, en Croacia. Conocida como la Perla del Adriático, es una ciudad amurallada bañada por aguas cristalinas. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, conserva palacios, iglesias y calles de piedra que parecen sacadas de otro tiempo. Las murallas que rodean la ciudad ofrecen vistas espectaculares al mar y a los tejados rojos que la caracterizan. Dubrovnik combina historia, cultura y paisajes, siendo uno de los destinos más bellos del Mediterráneo. Auschwitz-Birkenau, situado en Polonia, fue el mayor campo de concentración y exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En este lugar fueron asesinadas más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, convirtiéndose en símbolo del Holocausto. Hoy es un memorial y museo que conserva barracones, alambradas y las vías del tren que llevaban a los prisioneros. Visitarlo es una experiencia sobrecogedora que invita a la reflexión y la memoria histórica. Un lugar imprescindible para recordar el pasado y honrar a las víctimas de uno de los episodios más oscuros de la humanidad. Pompeya. Quedó congelada en el tiempo por la erupción del Vesubio. Sus calles, casas y frescos muestran la vida romana. Caminar por sus ruinas es una experiencia única. Son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, un testimonio vivo de la historia antigua. Monte Saint-Michel, en Francia. Una isla rocosa coronada por una abadía medieval que se alza sobre las mareas del Atlántico. Este lugar mágico ha sido centro espiritual y estratégico durante siglos. Cuando la marea sube, parece flotar en el agua, creando un espectáculo impresionante. Sus calles estrechas, murallas y la imponente abadía lo convierten en uno de los destinos más fotogénicos y emblemáticos de Europa. Meteora. En el corazón de Grecia central se alzan los impresionantes monasterios de Meteora, construidos sobre gigantescas formaciones rocosas. Estos monasterios, declarados Patrimonio de la Humanidad, fueron levantados entre los siglos XIV y XVI por monjes ortodoxos. Su ubicación en lo alto de las rocas simboliza la búsqueda de espiritualidad y aislamiento del mundo terrenal. Meteora es un lugar único, donde naturaleza y fe se fusionan en un paisaje inolvidable. Stonehenge. Ubicado en la llanura de Salisbury, Stonehenge es uno de los monumentos prehistóricos más enigmáticos del mundo. Este círculo de enormes piedras se construyó hace más de 4.500 años y su propósito exacto sigue siendo un misterio. Se cree que pudo ser un templo solar, un observatorio astronómico o un lugar ceremonial. El amanecer en los solsticios revela la precisión con que sus constructores alinearon las piedras con el sol. Stonehenge es un icono del Reino Unido y un símbolo de la conexión entre la humanidad y lo sagrado. 1. Hallstatt, en Austria. Un pintoresco pueblo alpino a orillas de un lago, rodeado de montañas que parecen sacadas de un cuadro. Sus casas tradicionales de madera, calles estrechas y vistas impresionantes
lo han convertido en uno de los pueblos más fotografiados del mundo. Patrimonio de la humanidad, Hallstatt combina historia minera con un encanto único. Es un destino de postal que cautiva por su serenidad y belleza natural. San Gimignano, pueblo medieval de la Toscana. Sus torres lo convierten en un skyline único. Es famoso por su vino Vernaccia y su ambiente histórico. Un destino que parece detenido en el tiempo. Patrimonio de la humanidad. Mostar. Situada en Bosnia y Herzegovina, Mostar es una ciudad conocida por su emblemático Puente Viejo, o Stari Most, sobre el río Neretva. El puente, construido en el siglo XVI por los otomanos y reconstruido tras la guerra, simboliza la unión y la reconciliación. Sus calles empedradas y bazares evocan la herencia turca que aún se respira en la ciudad. Mostar es un lugar donde historia, cultura y belleza se encuentran en perfecta armonía. Lago Bled. Enclavado en los Alpes Julianos de Eslovenia, el lago Bled parece sacado de un cuento de hadas. En el centro del lago se alza una isla con una iglesia pintoresca, a la que se llega en barcas tradicionales llamadas pletna. El castillo medieval de Bled, sobre un acantilado, ofrece vistas espectaculares del paisaje. Con sus aguas tranquilas y entorno alpino, es uno de los destinos más románticos y fotografiados de Europa. Lisboa, en Portugal. Una capital con encanto, construida sobre colinas que ofrecen miradores espectaculares al río Tajo. Sus tranvías amarillos recorren barrios históricos como Alfama y Bairro Alto. La Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos son símbolos de la época de los descubrimientos. Lisboa es una ciudad luminosa, acogedora y llena de música, especialmente con el fado que resuena en sus calles. Es un destino que enamora con su sencillez y autenticidad. Oporto, en Portugal. Una ciudad encantadora a orillas del río Duero, famosa por sus vinos y su casco histórico. El barrio de la Ribeira, con sus casas coloridas, es patrimonio de la humanidad. El puente de Don Luis I ofrece una de las vistas más icónicas de la ciudad. Oporto combina tradición portuguesa, gastronomía y un ambiente acogedor que conquista a todos los viajeros. Es una de las joyas más auténticas de Europa. Picos de Europa. Este macizo montañoso del norte de España se extiende entre Asturias, Cantabria y Castilla y León. Sus cumbres escarpadas, profundos desfiladeros y verdes valles forman un paisaje de gran belleza natural. Es un paraíso para los amantes del senderismo y la naturaleza, con rutas como la famosa Ruta del Cares. Los Picos de Europa son un emblema del patrimonio natural español y un destino imprescindible para explorar la montaña. Selva Negra. La Selva Negra, en el suroeste de Alemania, es una región montañosa, cubierta de densos bosques de abetos. Es famosa por sus pueblos pintorescos, relojes de cuco y su rica tradición cultural. Los paisajes combinan lagos, cascadas y rutas de senderismo que la convierten en un destino natural privilegiado. La Selva Negra es sinónimo de leyendas, naturaleza y encanto rural alemán. Valle del Loira. Situado en el corazón de Francia, el Valle del Loira es conocido como el Jardín de Francia. Sus majestuosos castillos renacentistas, como Chambord y Chenonceau, reflejan la grandeza de la realeza francesa.
Viñedos, pueblos pintorescos y paisajes fluviales completan su atractivo único. El Valle del Loira es patrimonio de la humanidad y uno de los destinos más románticos de Europa. Interlaken se encuentra en el corazón de Suiza, entre los lagos Thun y Brienz, y rodeada por los Alpes berneses. Es un centro turístico famoso por sus deportes de aventura, desde senderismo hasta parapente y esquí. Las vistas al trío de montañas Eiger, Mensch y Jungfrau son simplemente espectaculares. Interlaken combina naturaleza alpina y adrenalina, siendo un destino ideal para los amantes de la montaña. Zermatt es una encantadora localidad alpina de Suiza, famosa por estar a los pies del icónico Matterhorn. Es un destino perfecto para esquiar, hacer senderismo y disfrutar de paisajes de montaña únicos. El pueblo mantiene un ambiente tradicional, ya que está libre de coches y rodeado de naturaleza. Zermatt es sinónimo de aventura alpina y uno de los rincones más bellos de los Alpes suizos. Mont Blanc. El techo de los Alpes, con 4.808 metros de altura, marca la frontera natural entre Francia, Italia y Suiza. Sus nieves eternas y glaciares majestuosos lo convierten en un icono del alpinismo mundial. El teleférico y las rutas de senderismo ofrecen vistas impresionantes de los picos alpinos, un destino que simboliza la grandeza y la belleza indomable de la naturaleza europea. Monte Cervino, también conocido como Matterhorn. Con su forma piramidal perfecta, es una de las montañas más icónicas del mundo. Se eleva a 4.478 metros, dominando la frontera entre Suiza e Italia. Su cumbre ha desafiado a generaciones de alpinistas y atrae a viajeros de todo el planeta. Un símbolo de los Alpes que combina majestuosidad, reto y belleza inigualable. Los fiordos de Noruega, uno de los paisajes naturales más espectaculares del mundo, donde montañas imponentes caen directamente sobre aguas profundas y tranquilas. Estas formaciones glaciares ofrecen vistas inolvidables, con cascadas que se precipitan al mar y pueblos pintorescos en sus orillas. Navegar por un fiordo al amanecer o contemplarlo desde lo alto de una montaña es una experiencia única que conecta con la grandeza de la naturaleza. Los fiordos noruegos son un verdadero paraíso para los amantes del paisaje. Preikestolen, también conocido como el Púlpito de Roca, un impresionante acantilado de 604 metros que se alza sobre el fiordo de Lise. Desde su cima plana, las vistas del paisaje noruego son simplemente sobrecogedoras. Es uno de los lugares más visitados de Noruega y un icono del senderismo escandinavo. Trolltunga, la lengua del troll, un espectacular saliente rocoso que se extiende 700 metros sobre el lago Ringedalsvatnet. El sendero para llegar es exigente, pero recompensa con paisajes únicos e inolvidables. Es uno de los miradores naturales más impresionantes y fotografiados de Noruega. Las Islas Lofoten, en Noruega. Un archipiélago que parece sacado de un sueño, con montañas escarpadas que emergen del mar,
playas de arena blanca y pintorescos pueblos pesqueros. En invierno es un lugar privilegiado para observar auroras boreales. Y en verano, el sol de medianoche crea paisajes mágicos. Las Lofoten son un paraíso natural, perfecto para el senderismo, la pesca y la contemplación de la belleza ártica. Isla de Skye, un paraíso escocés de paisajes dramáticos, con montañas, acantilados y castillos en ruinas. Sus formaciones como el Old Man of Storr y el Kirreng parecen sacadas de otro mundo. La cultura gaélica y las leyendas envuelven a esta isla de misticismo y encanto eterno. Gullfoss, la cascada dorada de Islandia. Sus aguas del río Vita caen en 2 niveles formando un espectáculo natural impresionante. En los días soleados, los arcoíris se elevan sobre la bruma, creando una escena mágica. Es una de las joyas de la famosa Ruta del Círculo Dorado islandés. La Laguna Azul, uno de los lugares más famosos de Islandia. Un spa geotermal de aguas turquesas ricas en minerales, rodeado de campos de lava negra. Sus baños ofrecen relajación y beneficios para la piel en un entorno único. Un oasis de bienestar que combina naturaleza, ciencia y tradición islandesa. Jökulsárlón, la laguna glaciar más famosa de Islandia. Un lago donde enormes icebergs se desprenden del glaciar Vatnajökull y flotan lentamente hacia el mar. El contraste entre el hielo azul, el agua oscura y las focas que nadan lo hace un lugar mágico. Es un paisaje cambiante y fascinante, considerado una de las maravillas naturales del país. La península de Snæfellsnes, conocida como la Islandia en miniatura, reúne volcanes, glaciares, playas negras, acantilados y pueblos pesqueros en un solo lugar. El glaciar Snæfellsjökull inspiró a Julio Verne en Viaje al centro de la Tierra, un destino que condensa la esencia salvaje y mística de Islandia. Laponia, tierra mágica del Ártico en Finlandia y Suecia. Un paisaje de bosques infinitos, lagos helados y renos que vagan en libertad. Es uno de los mejores lugares del mundo para admirar la aurora boreal. Un destino que combina naturaleza extrema, cultura sami y la magia del invierno polar. Groenlandia, la isla más grande del mundo bajo soberanía de Dinamarca. Un territorio de glaciares gigantes, fiordos infinitos y pueblos inuit de gran tradición. Sus icebergs y auroras boreales ofrecen espectáculos naturales únicos. Un destino remoto y salvaje que conecta al viajero con la esencia del Ártico. Islas Feroe, un archipiélago autónomo bajo soberanía danesa, formado por 18 islas de acantilados verdes, montañas escarpadas y cascadas que caen al mar. La vida en sus pequeños pueblos pesqueros conserva la esencia nórdica. Un rincón remoto y fascinante, donde la naturaleza dicta el ritmo de la vida. Estambul, la ciudad donde Oriente y Occidente se encuentran. Antigua Bizancio y Constantinopla, guarda siglos de historia en cada rincón. La majestuosa Santa Sofía, la Mezquita Azul y el Gran Bazar reflejan su riqueza cultural. Un destino vibrante que combina tradición, modernidad y un espíritu único junto al Bósforo.
Rodas, la isla más grande del Dodecaneso griego, famosa en la antigüedad por albergar el legendario Coloso, una de las 7 maravillas del mundo. Su ciudad medieval, con murallas y callejuelas, es patrimonio de la humanidad. Playas doradas y aguas cristalinas completan este destino, cargado de historia y encanto mediterráneo. Snowdonia, el corazón montañoso de Gales. Hogar del monte Snowdon, el pico más alto del país, rodeado de lagos y valles verdes. Sus senderos y paisajes lo convierten en un paraíso para excursionistas y amantes de la naturaleza. Un lugar legendario, envuelto en mitos celtas y vistas que quitan el aliento. Andorra la Bella, la capital más alta de Europa. Rodeada de los Pirineos, combina montañas imponentes con un ambiente cosmopolita. Es conocida por sus tiendas libres de impuestos, su casco histórico y sus aguas termales. Un destino que mezcla naturaleza, compras y relax en pleno corazón montañoso. El Castillo de Trakai, una de las joyas de Lituania. Construido en el siglo XIV sobre una isla en el lago Galve, parece sacado de un cuento de hadas. Sus murallas rojizas y torres reflejadas en el agua crean una estampa única. Hoy es un museo histórico y uno de los lugares más visitados del país. El Parque Nacional Vatnajökull, el más grande de Islandia y uno de los mayores de Europa. Su protagonista es el glaciar Vatnajökull, que cubre volcanes activos y espectaculares cuevas de hielo. El parque ofrece paisajes únicos, cascadas, montañas negras y vastas llanuras de lava. Es hogar de una biodiversidad sorprendente en un entorno extremo y cambiante. Un lugar que representa la fuerza indomable y la belleza salvaje de la naturaleza islandesa. Sofía, la capital de Bulgaria, combina historia milenaria y vida moderna. La majestuosa catedral de Alejandro Nevsky es su símbolo más reconocible. Sus calles esconden restos romanos, iglesias medievales y arquitectura soviética. La ciudad se encuentra a los pies del monte Vitosha, ideal para excursiones. Un destino que mezcla tradición, espiritualidad y energía contemporánea. Santiago de Compostela es uno de los grandes centros de peregrinación del mundo. Su catedral, donde según la tradición reposan los restos del apóstol Santiago, impresiona a cada visitante. Las plazas y calles del casco histórico desprenden un aire medieval y acogedor. Cada año, miles de peregrinos recorren el camino de Santiago para llegar hasta aquí. Una ciudad que une fe, cultura y hospitalidad en cada rincón. La bahía de Kotor, patrimonio de la humanidad, es un fiordo mediterráneo rodeado de montañas. Sus aguas tranquilas reflejan pueblos medievales y fortalezas antiguas. La ciudad amurallada de Kotor destaca con su encanto veneciano y calles laberínticas. Las vistas desde lo alto de la fortaleza de San Juan son espectaculares. Un rincón mágico que combina naturaleza y legado histórico. Riga, la capital de Letonia, es conocida como la perla del Báltico.
Su casco antiguo medieval es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los edificios de estilo Art Nouveau hacen de la ciudad un museo al aire libre. La plaza del ayuntamiento y la Casa de las Cabezas Negras son lugares icónicos. Una ciudad vibrante que une historia, arquitectura y vida cultural. Vilna, capital de Lituania, sorprende con su encanto barroco y bohemio. Su casco antiguo es uno de los más grandes y mejor conservados de Europa. La Catedral de Vilna y la Puerta de la Aurora son símbolos de la ciudad. Entre sus calles se respira creatividad, arte y cultura alternativa. Un destino que combina espiritualidad, tradición y modernidad. Dresde, conocida como la Florencia del Elba, cautiva con su elegancia. Su centro histórico brilla con joyas como la Frauenkirche y la Ópera Semper. El Palacio Zwinger guarda colecciones de arte de renombre mundial. A pesar de su destrucción en la Segunda Guerra Mundial, resurgió con esplendor. Hoy es una ciudad que mezcla historia, arte y belleza renacida. Córdoba es una ciudad donde las culturas dejaron huellas imborrables. La mezquita catedral, con su bosque de arcos, es uno de los monumentos más impresionantes del mundo. Su barrio de la Judería invita a perderse entre calles estrechas y patios floridos. El puente romano y el alcázar de los reyes cristianos completan su legado. Un destino que respira historia, arte y esencia andaluza. Ljubljana, la encantadora capital de Eslovenia, sorprende con su ambiente acogedor. El río Ljubljanica atraviesa el centro, rodeado de cafés y puentes pintorescos. El castillo de Ljubljana domina la ciudad desde lo alto de una colina. Su arquitectura mezcla influencias barrocas, modernas y secesionistas. Una pequeña capital europea que combina romanticismo, cultura y naturaleza. Cracovia, en Polonia. Una ciudad medieval con uno de los cascos históricos mejor conservados de Europa. Su plaza del mercado es una de las más grandes del continente y el castillo de Wawel domina el paisaje. Calles empedradas, iglesias góticas y un ambiente universitario joven hacen de Cracovia un lugar lleno de vida. Es un destino que combina historia, cultura y encanto, manteniendo el alma de Polonia en cada rincón. Bratislava, la capital de Eslovaquia, combina modernidad y encanto histórico. Su castillo blanco domina el Danubio y ofrece vistas panorámicas de 3 países. El casco antiguo sorprende con plazas medievales y coloridas calles empedradas. Monumentos como la Catedral de San Martín recuerdan su pasado real. Una ciudad acogedora que une historia, cultura y vida junto al río. Sintra es un lugar de cuento, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Palacio da Pena, con sus colores vivos, parece salido de un sueño romántico. El Castelo dos Mouros y la Quinta da Regaleira esconden misterio y leyenda. Sus montes verdes rodean palacios y jardines de gran belleza. Un destino mágico donde naturaleza y arquitectura conviven en armonía.
Venecia, en Italia. La ciudad de los canales es un lugar único en el mundo, donde las calles son de agua y las góndolas recorren palacios renacentistas. La plaza de San Marcos y su basílica son el corazón de la ciudad, mientras que el Gran Canal la atraviesa con elegancia. Cada rincón de Venecia respira romanticismo, arte y misterio. A pesar de los siglos y de la amenaza del agua, la ciudad se mantiene como una joya atemporal que enamora a todo viajero. El Palacio de Versalles es uno de los monumentos más grandiosos de Europa. Antigua residencia de reyes franceses, simboliza el esplendor absoluto de la monarquía. Sus salones de los espejos deslumbran con su lujo y decoración. Los jardines diseñados por Lenotre son un espectáculo de simetría y arte. Un lugar donde la historia y la magnificencia se respiran en cada rincón. Zúrich es la capital financiera de Suiza, pero también una ciudad llena de encanto. Su casco antiguo medieval se mezcla con arquitectura moderna y cosmopolita. El lago de Zúrich y los Alpes cercanos le dan un entorno natural privilegiado. La Bahnhofstrasse es una de las calles comerciales más exclusivas del mundo. Un destino que combina lujo, cultura y naturaleza en perfecta armonía. Reykjavik, en Islandia, la capital más septentrional del mundo, es el punto de partida para descubrir paisajes volcánicos, cascadas y géiseres. Desde aquí parten excursiones hacia la Laguna Azul o la famosa Ruta del Círculo Dorado. En invierno, sus cielos se iluminan con auroras boreales, un espectáculo único. Reykjavik es una ciudad acogedora, llena de coloridas casas, cultura vikinga y una atmósfera relajada que refleja perfectamente la esencia de Islandia. Granada, en España. Una ciudad al pie de Sierra Nevada que brilla gracias a la majestuosa Alhambra, una de las obras maestras de la arquitectura islámica. Sus palacios, patios y jardines reflejan la grandeza de la cultura andalusí. Además, su barrio del Albaicín conserva calles estrechas y miradores con vistas espectaculares. Granada es también flamenco, tapas y un ambiente universitario lleno de vida. Una ciudad donde la historia y la modernidad se dan la mano. Tallinn, en Estonia. Una capital medieval sorprendente, con un casco histórico amurallado que parece sacado de un cuento. Sus torres rojas, calles empedradas y plazas llenas de vida conservan la esencia hanseática de la ciudad. Tallinn también es modernidad, con barrios creativos y una escena tecnológica en crecimiento. Su mezcla de pasado medieval y presente innovador la convierte en una joya del Báltico y en un destino lleno de encanto. Bilbao es una ciudad que transformó su pasado industrial en modernidad y arte. El Museo Guggenheim, con su arquitectura vanguardista, es su icono mundial. Su casco viejo, conocido como las Siete Calles, conserva la esencia tradicional. El puente Zubizuri y la ría muestran la fusión entre historia y futuro. Una ciudad dinámica que une tradición vasca y proyección internacional. Atenas, en Grecia. Una ciudad con más de 3000 años de historia, considerada la cuna de la democracia y la filosofía. La Acrópolis, con el Partenón en lo alto, domina el horizonte como símbolo de la grandeza clásica. Sus calles combinan ruinas antiguas con vida moderna, mercados y tabernas tradicionales. Atenas es un museo al aire libre que conecta el pasado con el presente,
mostrando la herencia de una de las civilizaciones más influyentes del mundo. Sevilla, en España. Una ciudad vibrante del sur que combina historia, arte y pasión. Su Giralda y la catedral son símbolos imponentes, mientras que el Real Alcázar deslumbra con su arquitectura mudéjar. Sevilla es también cuna del flamenco, con barrios como Triana que respiran música y tradición. Sus calles, plazas y ferias transmiten alegría y cultura andaluza, convirtiéndola en una de las ciudades más cautivadoras de Europa. El monasterio de Rila es el mayor y más importante de Bulgaria. Fundado en el siglo X, está rodeado por las montañas de Rila y un entorno natural majestuoso. Sus murales coloridos y su iglesia central destacan por su belleza artística. Ha sido centro espiritual y cultural del país durante siglos. Un lugar sagrado y patrimonio de la humanidad que inspira paz y devoción. Los Alpes suizos, una de las cordilleras más espectaculares del mundo, con picos nevados, valles verdes y lagos cristalinos. Este paraíso natural es famoso por sus paisajes de postal y por ofrecer actividades durante todo el año. Esquí en invierno, senderismo en verano y pueblos alpinos llenos de encanto. Lugares como Interlaken, Lucerna o el Jungfrau muestran la belleza única de los Alpes. Es un destino que combina naturaleza, aventura y tradición suiza. Estocolmo, en Suecia. Construida sobre 14 islas, es una de las capitales más bellas de Europa. Su casco antiguo, Gamla Stan, conserva calles medievales y edificios coloridos, mientras que su vida cultural es vibrante y moderna. Rodeada de agua y naturaleza, Estocolmo es un ejemplo de diseño, sostenibilidad y calidad de vida. Es un destino que combina historia, innovación y paisajes nórdicos de ensueño. El Monte Etna, en Italia. El volcán activo más alto de Europa, ubicado en la isla de Sicilia. Sus erupciones han moldeado el paisaje durante siglos y siguen siendo un espectáculo de la naturaleza. Desde sus laderas, cubiertas de viñedos y pueblos, se aprecian vistas impresionantes del Mediterráneo. El Etna es también un sitio de gran importancia científica y cultural, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Un lugar donde la fuerza de la Tierra se muestra en toda su magnitud. San Petersburgo, en Rusia. Conocida como la Venecia del Norte, está atravesada por canales y adornada con palacios imperiales. El Museo Hermitage es uno de los más grandes y prestigiosos del mundo. Sus calles y plazas respiran historia zarista y cultura. Durante las noches blancas de verano, la ciudad se ilumina de una forma mágica, convirtiéndose en una experiencia inolvidable para quienes la visitan. San Petersburgo es elegancia, arte y esplendor. Pisa es mundialmente famosa por su torre inclinada. Este campanario inclinado forma parte del conjunto monumental de la Piazza dei Miracoli. La catedral y el baptisterio completan un complejo declarado Patrimonio de la Humanidad. Miles de visitantes se fotografían cada año simulando sostener la torre. Una ciudad que mezcla historia, arte y un símbolo único en el mundo. Los acantilados de Moher son uno de los paisajes más icónicos de Irlanda. Se extienden por 8 kilómetros y alcanzan hasta 214 metros de altura sobre el Atlántico. El sonido del mar y el viento
los convierten en una experiencia inolvidable. Desde sus miradores se aprecian islas y aves marinas en vuelo, un espectáculo natural que transmite la fuerza salvaje del océano. La mina de sal de Wieliczka es una de las atracciones más sorprendentes de Polonia. Sus túneles subterráneos se extienden por más de 300 kilómetros. Capillas, esculturas y hasta un lago subterráneo fueron tallados en sal por los mineros. La capilla de Santa Kinga deslumbra como una joya bajo tierra, un lugar único que combina historia, arte y misterio en las profundidades. Helsinki, la capital de Finlandia, se levanta frente al mar Báltico. Su arquitectura combina influencias escandinavas, rusas y modernas. Destacan la Catedral Blanca, la Plaza del Senado y la iglesia excavada en la roca. Los parques y el archipiélago cercano completan su entorno natural. Una ciudad elegante y vibrante que refleja la esencia nórdica. Luxemburgo, la capital del Gran Ducado, sorprende por su belleza y tamaño reducido. Su casco histórico, patrimonio de la humanidad, está lleno de fortalezas y murallas. La ciudad se extiende entre colinas y valles atravesados por puentes. Es uno de los grandes centros financieros de Europa. Un destino que mezcla encanto medieval con modernidad internacional. La carretera Trans-Fagrashan es considerada una de las más espectaculares del mundo. Cruza los montes Cárpatos entre paisajes de lagos y cumbres nevadas. Sus curvas imposibles la convierten en un reto para conductores y aventureros. Fue construida en tiempos de Ceausescu con fines estratégicos. Un recorrido escénico que muestra la belleza salvaje de Rumanía. El castillo de Neuschwanstein parece sacado de un cuento de hadas. Mandado construir por el rey Luis II de Baviera en el siglo XIX, es un símbolo romántico. Su arquitectura inspiró al famoso castillo de Disney. Se alza sobre los Alpes bávaros, rodeado de bosques y lagos. Un lugar mágico y uno de los monumentos más visitados de Alemania. Las Islas Canarias son un paraíso volcánico en medio del Atlántico. Cada isla ofrece paisajes únicos, playas de arena negra, bosques de laurisilva y cráteres volcánicos. El Teide, en Tenerife, es el pico más alto de España. Su clima templado durante todo el año las hace un destino perfecto en cualquier estación. Un archipiélago que combina naturaleza salvaje, cultura y hospitalidad. Oslo, la capital de Noruega, está rodeada de fiordos y bosques. La Ópera de Oslo y el Museo Munch reflejan su modernidad artística. En el Parque Vigeland, más de 200 esculturas muestran la creatividad escandinava. Su puerto y paseos invitan a disfrutar del mar y la vida urbana. Una ciudad que mezcla diseño, cultura y naturaleza en equilibrio perfecto. Colonia es una de las ciudades más antiguas y vibrantes de Alemania. Su catedral gótica, declarada Patrimonio de la Humanidad, es su mayor emblema. El Rin atraviesa la ciudad, ofreciendo puentes y paseos con encanto. Museos y cervecerías tradicionales reflejan su vida cultural y gastronómica.
un destino que une historia, arte y modernidad a orillas del río. Nápoles, en Italia. Una ciudad vibrante y auténtica, situada a los pies del volcán Vesubio. Su centro histórico, patrimonio de la humanidad, conserva siglos de historia con iglesias, palacios y calles estrechas llenas de vida. Es también la cuna de la pizza, un patrimonio cultural en sí mismo. Con vistas al Golfo, proximidad a Pompeya y una personalidad fuerte, Nápoles es una ciudad intensa, llena de historia, cultura y pasión. Las Islas Baleares son un destino mediterráneo de playas y encanto cultural. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera ofrecen paisajes variados y únicos, desde calas de aguas cristalinas hasta pueblos con arquitectura tradicional. Ibiza destaca por su vida nocturna, mientras Menorca conserva calma y naturaleza. Un archipiélago que combina ocio, historia y belleza natural. El Vaticano es el país más pequeño del mundo y centro espiritual del catolicismo. La Basílica de San Pedro impresiona con su cúpula diseñada por Miguel Ángel. La Capilla Sixtina deslumbra con los frescos de la creación de la mano de Dios. La Plaza de San Pedro acoge a miles de peregrinos cada año. Un lugar único que une arte, fe e historia universal. El Eiger es una de las montañas más famosas de los Alpes suizos. Su pared norte, conocida como la Cara del Ogro, es un reto para alpinistas. Se eleva a 3.967 metros con vistas espectaculares de los alrededores. El cercano tren de Jungfrau Joch permite acercarse a sus glaciares, un símbolo alpino que mezcla belleza natural y desafío humano. Gdansk es una ciudad portuaria en el mar Báltico, con un pasado vibrante. Su centro histórico fue reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial con gran detalle. La calle Długa y la Fuente de Neptuno son símbolos de la ciudad. El puerto recuerda su importancia en la Liga Hanseática, una ciudad que une historia, comercio y cultura marítima. El Parque Nacional de Plitvice es uno de los grandes tesoros naturales de Croacia. Sus lagos conectados por cascadas crean paisajes de ensueño. Los senderos de madera permiten recorrer este entorno de aguas turquesas. Es patrimonio de la humanidad y uno de los lugares más visitados del país. Un espectáculo natural que parece salido de un cuento. Malta es una isla mediterránea con una mezcla única de culturas. Su capital, La Valeta, es patrimonio de la humanidad por su riqueza histórica. Los templos megalíticos son más antiguos que las pirámides de Egipto. Playas, calas y la famosa Laguna Azul atraen a viajeros de todo el mundo. Un destino que combina historia, sol y tradición marinera. El lago de Como es uno de los rincones más románticos de Italia. Rodeado de montañas y elegantes villas, ha inspirado artistas y viajeros. Pueblos como Velagio y Varena destacan por su encanto pintoresco. Sus aguas tranquilas reflejan paisajes de ensueño. Un lugar donde naturaleza y sofisticación se encuentran en armonía. Edimburgo, en Escocia. Una ciudad con un aura medieval,
dominada por su imponente castillo sobre una colina volcánica. La Royal Mile conecta su historia con la modernidad, mientras que el Festival Internacional de Edimburgo la convierte en un centro cultural mundial. Sus calles empedradas, sus pubs y sus leyendas hacen de Edimburgo un destino lleno de misterio y encanto. Es una ciudad que transporta al viajero al pasado, sin dejar de ser vibrante y actual. Milán es la capital de la moda y el diseño en Italia. La catedral gótica, con su impresionante fachada, domina la piazza del Duomo. La Galería Vittorio Emanuele II ofrece compras bajo una cúpula de cristal. El Teatro La Scala y La Última Cena de Da Vinci reflejan su riqueza cultural. Una ciudad cosmopolita que mezcla arte, historia y modernidad. Florencia es la cuna del Renacimiento y un museo al aire libre. La Catedral de Santa María del Fiore deslumbra con su cúpula de Brunelleschi. La Galería Uffizi guarda obras maestras de Botticelli, Miguel Ángel y Leonardo. Puentes como el Ponte Vecchio y plazas como la Signoria respiran historia. Una ciudad donde el arte, la belleza y la historia se encuentran en cada rincón. Bath es una joya inglesa famosa por sus termas romanas. Su arquitectura georgiana destaca en lugares como el Royal Crescent. La abadía de Bath es otro de sus iconos históricos. Rodeada de colinas verdes, ofrece un entorno pintoresco y relajante. Un destino elegante que mezcla historia, bienestar y cultura. Las playas de Normandía fueron escenario decisivo en la Segunda Guerra Mundial. El 6 de junio de 1944, el día D, los aliados iniciaron aquí la liberación de Europa. Hoy, arenas como Omaha o Utah Beach guardan memoria y homenaje. Museos y cementerios recuerdan el sacrificio de miles de soldados. Un lugar histórico que invita a la reflexión y al respeto. Varsovia, la capital de Polonia, es símbolo de resiliencia y reconstrucción. Su casco antiguo fue devastado en la guerra y luego restaurado con precisión. La plaza del mercado y el castillo real reflejan su herencia histórica. Museos como el del Alzamiento de Varsovia recuerdan su espíritu de lucha. Una ciudad que combina pasado trágico y vibrante modernidad. Dublín es una ciudad acogedora, llena de historia y literatura. El Trinity College guarda el famoso libro de Kells, un tesoro medieval. El castillo de Dublín y la catedral de San Patricio reflejan su legado cultural. Pubs como los de Temple Bar ofrecen música en vivo y ambiente único. Una capital alegre que mezcla tradición, arte y hospitalidad irlandesa. Los molinos de Kinderdyk son un símbolo del ingenio holandés frente al agua. Este conjunto de 19 molinos del siglo XVIII es patrimonio de la humanidad. Se construyeron para drenar los pólderes y proteger la tierra del mar. Hoy forman un paisaje pintoresco rodeado de canales y naturaleza. Un lugar que refleja la lucha y convivencia de Holanda con el agua. Córcega, la isla de la belleza, ofrece montañas y playas paradisíacas. Es famosa por ser la tierra natal de Napoleón Bonaparte. Sus pueblos medievales y rutas de senderismo muestran la esencia mediterránea. El contraste entre costa y montañas crea paisajes únicos.
un destino que mezcla cultura, historia y naturaleza salvaje. Chernóbil es recordada por el desastre nuclear de 1986. La ciudad fantasma de Pripyat muestra edificios abandonados y naturaleza que avanza. Hoy es un destino de turismo histórico y de memoria. Los visitantes recorren zonas seguras acompañados de guías especializados. Un lugar impactante que refleja los riesgos y consecuencias de la energía nuclear. Madrid es una capital vibrante que nunca duerme. La Puerta del Sol y la Plaza Mayor son el corazón de la ciudad. El Museo del Prado y el Reina Sofía la convierten en referencia cultural. El Parque del Retiro ofrece un respiro verde en pleno centro. Una ciudad donde historia, arte y vida moderna se fusionan. Siena es una joya medieval en la Toscana. Su Piazza del Campo, con forma de abanico, acoge la famosa carrera del Palio. La catedral deslumbra con su fachada gótica y mosaicos interiores. Calles estrechas y edificios de ladrillo evocan un viaje al pasado. Un destino que combina tradición, arte y pasión italiana. Split es una ciudad costera con raíces romanas en el Adriático. El Palacio de Diocleciano forma el corazón de su casco histórico. Sus murallas y plazas guardan siglos de historia. El puerto y sus playas le dan un ambiente mediterráneo único. Una ciudad que mezcla patrimonio, cultura y mar en armonía. Las Azores son un archipiélago volcánico en medio del Atlántico. Paisajes de lagos en cráteres, acantilados y praderas verdes las definen. Son un destino ideal para avistamiento de ballenas y turismo de naturaleza. Pueblos pintorescos reflejan la vida tranquila y marinera. Un paraíso atlántico que sorprende por su belleza intacta. Carcasona es una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. Su impresionante muralla doble y torres parecen sacadas de un cuento. La Basílica de San Nazario y su castillo refuerzan su carácter histórico. Pasear por sus calles empedradas transporta a la Edad Media. Un destino fascinante que combina historia, leyenda y encanto francés. Butrinto es un sitio arqueológico patrimonio de la humanidad. Sus ruinas muestran huellas griegas, romanas, bizantinas y venecianas. El anfiteatro, templos y mosaicos revelan su esplendor pasado. Se encuentra rodeado de un entorno natural de gran belleza. Un lugar que refleja la mezcla cultural del Mediterráneo antiguo. Mónaco es un diminuto principado famoso por su lujo y glamour. El Casino de Montecarlo y el puerto repleto de yates son sus emblemas. El Gran Premio de Fórmula 1 lo convierte en icono deportivo mundial. El Palacio del Príncipe recuerda su historia como estado soberano. Un destino que combina exclusividad, belleza mediterránea y prestigio. Bergen es la puerta de entrada a los fiordos noruegos. Su barrio de Bryggen, con casas de madera de colores, es patrimonio de la humanidad. Está rodeada de montañas que le dan un paisaje espectacular. El funicular Fløibanen ofrece vistas panorámicas de la ciudad y el mar. Un lugar que une historia, naturaleza y tradición pesquera. Kiev, la capital de Ucrania,
es una de las ciudades más antiguas de Europa del Este. Sus cúpulas doradas destacan en monasterios como el de las Cuevas y San Miguel. La Catedral de Santa Sofía es patrimonio de la humanidad. El río Dnieper atraviesa la ciudad y le da un entorno pintoresco. Un destino lleno de historia, espiritualidad y cultura eslava. El glaciar Aletsch es el más grande de los Alpes. Se extiende por más de 20 kilómetros en un paisaje de montañas nevadas. Es patrimonio de la humanidad por su importancia natural. Senderos y miradores permiten admirar su inmensidad helada. Un espectáculo de la naturaleza que refleja la grandeza alpina. Cerdeña es una isla mediterránea de playas paradisíacas y montañas salvajes. Sus aguas turquesas la convierten en un destino soñado para el verano. La cultura nurágica dejó misteriosos restos prehistóricos. Pueblos pintorescos y tradiciones locales reflejan su identidad única. Un lugar que combina mar, historia y autenticidad italiana. Salzburgo es la ciudad natal de Mozart y capital cultural de Austria. Su casco histórico barroco está declarado Patrimonio de la Humanidad. La fortaleza Hohensalzburg domina la ciudad desde lo alto. Festivales de música y arte llenan sus calles cada año. Un destino que une elegancia, historia y pasión musical. Copenhague es una ciudad moderna con encanto escandinavo. La estatua de la sirenita es su símbolo más reconocido. Nyhavn, con casas de colores y barcos, es su postal más famosa. El Palacio de Amalienborg y Tivoli reflejan tradición y diversión. Una capital vibrante que combina diseño, cultura y calidad de vida. Tiflis, la capital de Georgia, mezcla Oriente y Occidente. Su casco antiguo conserva iglesias ortodoxas, sinagogas y mezquitas. Las casas con balcones de madera le dan un aire pintoresco. El río Kura y la fortaleza de Narikala dominan el paisaje urbano. Una ciudad diversa que refleja siglos de historia y hospitalidad caucásica. El lago Ohrid es uno de los más antiguos y profundos de Europa. Sus aguas cristalinas bañan pueblos como Ohrid, lleno de iglesias medievales. Es patrimonio de la humanidad por su valor natural y cultural. El entorno montañoso completa su paisaje de ensueño. Un lugar donde la historia y la naturaleza conviven en armonía. Zúrich es la capital financiera y cultural de Suiza. Su casco antiguo combina calles medievales con modernidad cosmopolita. El lago de Zúrich y los Alpes cercanos le dan un entorno privilegiado. La Bahnhofstrasse es una de las calles comerciales más lujosas del mundo. Una ciudad que fusiona elegancia, innovación y naturaleza. Moscú, la capital de Rusia, impresiona con su grandeza monumental. La Plaza Roja y el Kremlin son símbolos de poder e historia. La Catedral de San Basilio deslumbra con sus cúpulas multicolores. Museos, teatros y el metro reflejan su riqueza cultural. Una ciudad majestuosa que mezcla tradición, política y arte. Corfú es una de las islas más bellas del Mar Jónico. Su casco histórico, con fuertes venecianos y calles estrechas, es patrimonio de la humanidad. Playas de aguas cristalinas se combinan con olivares y montañas verdes. La isla tiene influencias griegas, italianas, francesas y británicas.
que se reflejan en su cultura. Un destino mediterráneo que mezcla historia, paisajes y hospitalidad griega. Berat, conocida como la ciudad de las 1000 ventanas, es patrimonio de la humanidad. Sus casas otomanas blancas en las laderas crean un paisaje único y encantador. El castillo de Berat conserva iglesias bizantinas y mezquitas otomanas. La convivencia de culturas a lo largo de los siglos la hace especial. Un destino que combina historia, arquitectura y autenticidad albanesa. Hemos viajado juntos por más de 100 maravillas del mundo, desde paisajes impresionantes hasta ciudades cargadas de historia y cultura. Cada rincón visitado nos recuerda lo increíblemente diverso y hermoso que es nuestro planeta y cuánto nos queda aún por descubrir. Viajar no es solo conocer lugares, es también vivir emociones, coleccionar recuerdos y abrir la mente a nuevas experiencias. Y lo mejor es que esta aventura no termina aquí. Todavía hay muchísimos destinos más esperándonos en próximos vídeos. Así que si has disfrutado este recorrido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo juntos las maravillas del mundo. Déjame en los comentarios cuál de todos estos lugares te gustaría visitar primero. Y prepárate, porque la próxima aventura empieza muy pronto.